Mario, el actor de Narcos. Pásate. Gracias. ¿Y conociste al actor famoso? ¿Cuál? Tere, ¿cómo se llama el actor famoso que sale en Narcos? ¿Qué es, eh? ¿De qué va? Es un señor que llega a un pueblo y está buscando a un tipo, pero no sabe por qué lo está buscando. Se hospeda en un hotel y ahí conoce a una mujer. Entonces yo me imagino que va a tener como un interés amoroso con ella o algo así. Perdón. ¿Cuál es tu personaje? ¿Cómo? ¿Cuál es tu personaje? Ah, Francisco Arellano Félix. A ver, hazle. Hazte una escena. ¿Sí? Sé que has estado preguntando por mí. Hola, ¿qué tal amigos de la revista Lemas de Gandhi? Yo soy Irma Gallo y hoy me acompaña el cineasta Nicolás Pereda. Bienvenido, ¿cómo estás, Nicolás? Bien, ¿qué tal, Irma? Gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por estar aquí. Oye, pues se va a estrenar en un mes, más o menos, tu nueva película Fauna. Y nos gustaría empezar a hablar, por ejemplo, cómo es que haces esta, no le llamaría adaptación, más bien le llamaría como esta inspiración, cómo es que te inspiras en la novela de Mario Lebrero, Fauna, para crear tu propia ficción. De alguna manera, la forma en la que escribo guiones se parece más al collage que a la manera en la que la gente escribe, digamos, generalmente. Eh, en que, como no soy escritor, no es que empiece como con mi imaginación y con la página en blanco y me pongo a escribir personajes, sino que uno de mis procesos y no, así, no es una cosa consciente, sino es una cosa que simplemente me sucede, es que las cosas que voy leyendo y que voy viendo empiezan a influir de lo que voy a escribir, pero no solo es que sean inspiraciones, sino agarro fragmentos, agarro cosas materiales y las meto directamente como un collage, digamos. En el caso del Lebrero, yo había leído un par de novelas, no solo Fauna. En ese momento estaba leyendo muchas cosas del Lebrero, pero hay otra novela que no me acuerdo cuál, creo que es Desplazamientos, que viene creo que en el mismo libro, están publicados juntos. Hay como una es como una especie de thriller, o hay dos como thrillers del Lebrero que, no sé, me gustaron, me interesaron. Había algo del Lebrero que en el libro Fauna, que es esta idea de que el personaje se inventa que, que hay unas gemelas que se llaman Flor y Fauna, pero los nombres flora y fauna, me parece, si me recuerdo bien, en la novela del Lebrero, son nombres que únicamente un personaje se inventa, como que se proyecta esos nombres unas hermanas que al final ni siquiera son hermanas, sino que es una sola persona que se hace pasar por otra, que es un poco lo que utilizo en la segunda parte de la película, ¿no? Esta idea de una sola persona que se hace pasar por dos y que se llama Flora y Fauna, que es un poquito absurdo. Y me gustaba la idea como de revelar lo ridículo de la idea también dentro de la película, porque hay un momento en el que Lázaro Gavino, el actor principal, como que se ríe del hecho de que se llamen Flora y Fauna las hermanas. Entonces hay como algo de eso. Me gustaba como la idea de generar un thriller, pero como un thriller prometer un thriller y no dar un thriller. Nada más como la idea de que va a haber un thriller, pero en realidad no hay nunca un thriller, nada más hay como la idea de que va a haber uno. Y aunque Lebrero sí hace más un thriller, hay algo de eso también en su literatura, como que vas a entrar al universo del thriller, pero muy, muy rápidamente, me parece, en sus thrillers, como que hay un universo paralelo que se vuelve mucho más importante que realmente como eh, la,
la narrativa del thriller siempre se desvía a una narrativa paralela que no está ligada al thriller. Y eso me gustaba también para Fauna, ¿no? Y justo eso es lo que tú haces en Fauna. Ahora que hablas, dos ideas importantes que acabas de mencionar, que a ti te gusta crear a manera de collage y esto que dices del hebrero que te mete en lo que parece ser un thriller y luego termina no siendo tanto un thriller. Justo eso es lo que sucede en tu película y me gustaría hablar ahora de esta ficción dentro de la ficción. A mí fue lo que más me gustó de Fauna, de tu película, cómo empieza de un modo, sí podemos decir, de alguna manera parecería un thriller o un thriller carretero incluso, y no es ni la mitad de la película, creo yo, es, no sé, la tercera parte de la película, todo cambia y entra una ficción dentro de la ficción con el pretexto que es el libro que está leyendo el hermano Gavin. Cuéntanos cómo fue este proceso. Sí, no. Creo que lo que me gustaba era poder hacer. Varias de mis películas están divididas en dos. O pienso mucho en esta cosa de la división en general y cómo poder hacer como estructura que una parte hable de la anterior, como si la obra en sí misma tuviera la reflexión incluida. Como que la segunda parte es una manera de entender la primera, digamos. Como eso como estructura general. O que por lo menos la segunda parte sea como una especie de eco de la primera, pero eco en otro espacio, en otra dimensión, desde otro lugar. Pero lo que me divertía de esto era que la película empieza como una especie de comedia de errores y es como una cosa de encuentro familiar, es una comedia. Y después hay pero es en un espacio en el que todo el tiempo se habla como de un universo de violencia. Entonces me interesaba después generar un thriller, pero prometer un thriller, eso del hebreo, un poco como decir, ahora vamos a ver a estas personas representando una historia que ya no va a ser esta pequeña comedia de enredos, sino que ahora va a ser una historia de verdad con una persona que va buscando a alguien más en un pueblo porque porque hubo una huelga, hay gente desaparecida, yo qué sé, como un tema serio. Y en el momento en el que empieza ese thriller, el problema se vuelve de que no tiene toalla en el hotel. Y entonces empieza otra comedia de enredos. Y entonces, pese a que hay se promete un thriller, al final como que no avanza eso nunca, porque hay como todo tipo de tropiezos en el camino, tropiezos ridículos, que al final se vuelven la película, que esos pequeños tropiezos son la película. Y me divertía esa idea como de la imposibilidad de poder contar esa historia, ese thriller. Y pese a que me divierte en sí mismo, así tal cual como lo planteo, como la idea de que te prometo un thriller y te doy otra comedia de enredos, aunque lo que había dicho que iba a ser era otra cosa, eso me gusta en sí mismo. Pero hay una parte como conceptual detrás de todo esto que tiene que ver con la imposibilidad de narrar el momento de violencia contemporánea en México y como por una especie de desconocimiento también de mi parte y un poco como crítica a todas esas narraciones de la televisión y el cine mexicano que, que presentan como el conflicto de violencia en el México contemporáneo demasiado resuelto, que uno puede ver estas películas del narco, digamos, sí, sobre todo del narco, en el que uno empieza a entender con demasiada claridad la situación, cuando en realidad tenemos mucho menos idea concreta de cómo se ve y cómo se sienten esos ambientes. Cómo, no sé, como que hay una especie de representación desde afuera, como desde el DF, como desde, no desde dentro del... Por ejemplo, y nada más para terminar esta idea,
hay una, hay como una crítica muy clara en el mundo contemporáneo, digamos, de la antropología, por ejemplo, de cómo durante un siglo la gente iba de un lugar que no tiene nada que ver a otro, a estudiar gente que no ha conocido, que no entiende bien, y que hay un problema en esta relación, como de estudiar el otro y de mirar al otro, y que hay que tener cuidado con ese estudio. Y siento que por lo menos en la antropología tienen un proceso etnográfico de muchos años, de inmiscuirse, entonces hay gente que pasa mucho tiempo, pero en el caso, por ejemplo, de Netflix o en el caso de muchas películas en México, la idea de cómo entendemos esos universos siempre es muy superficial, porque no es que la gente que genere Narcos México o otras películas sobre el narco hagan una investigación de campo de 5 años de vivir en esas comunidades, porque ¿quién quiere vivir en esas comunidades? Es decir, entonces como que estamos representando un universo que no conocemos y que se vuelve la historia oficial también de cómo entendemos el México contemporáneo. Entonces para mí tenía que ver eso, la película. Eso es un poco el génesis de todo. O sea, por eso también empieza la película en una carretera en la que no entiendes nada y que es muy movido y que en el cine funciona muy bien esa toma, mucho más que en la pantalla chiquita, porque es como una especie de, como de que estás medio perdido y son dos defeños perdidos y como con miedo y como sin entender, porque esa es la idea un poco de la película, como que vamos a una película ya donde supuestamente sucede la violencia, pero no entendemos nada. Te promete una película sobre el conflicto violento en México y al final, no sé, yo no conozco ese universo, entonces lo conozco por leer los periódicos y ver series de televisión, pero no lo conozco de haberlo vivido, entonces prefiero hablar sobre esa imposibilidad y por eso también los personajes son actores, o sea, la idea de que entonces vamos a hacer como que como que representamos ese mundo. Un poco para, sí, como poner allí, plantear que hay una responsabilidad en la representación y que claro, que no es tan sencillo que la línea entre lo que realmente está ocurriendo y lo que se representa es infinitamente larga, ¿no? Claro, fíjate que estaba pensando, me vino a la mente ahorita toda esta mirada del otro, de algún modo como una mirada colonialista, aunque somos los mismos los mexicanos de la Ciudad de México que los que viven en estos lugares. La mirada es una mirada colonialista, es una mirada como superior en estas producciones de las que hablas. Y a mí me gusta mucho dos cosas que acabas de plantear. Una, que los personajes son actores y entonces que es toda esta representación dentro de la representación y una idea que a mí se me acaba de ocurrir bien recordando algunas escenas de la película, que tú lo dices como una situación de enredos, una comedia de enredos, yo lo veía de repente hasta como teatro del absurdo. ¿Me entiendes? O sea, pasan cosas tan extrañas que parece teatro del absurdo. Y finalmente quiero que nos comentes un poco acerca de los actores, de la elección que hiciste del reparto, porque a mí me parece súper, súper acertado. Me parece un reparto muy bien hecho, muy bien pensado. ¿Ya habías trabajado con estos actores? ¿Cómo fue la experiencia? Sí, yo he trabajado con los mismos actores por 15 años casi ya, o sea, es una cosa como de que son como el grupo con el que trabajo de toda la vida y he hecho muchas películas con ellos y, o sea, Lázaro, Gavino, Paco y Luisa tienen una compañía de teatro que se llama Lagartijas Tiradas al Sol y entonces ellos se conocen muy bien y han trabajado juntos durante muchísimo tiempo. Tere, la mamá, ha trabajado en muchas películas conmigo y ha trabajado como madre de Luisa, como madre de Gavino, en casi todas mis películas. El papá es el papá biológico de Lázaro Gavino, que también ha aparecido en varias de mis películas. Y entonces era una oportunidad para mí, no solo es que estén actuando, o sea, no es que solo es que los personajes sean actores, sino son los actores que yo conozco, con los que yo he trabajado. Entonces era también muy gozoso como
representar esa parte de ellos, como esa parte de mi relación con ellos también, como que son mis amigos, pero son mis actores también. Entonces, la idea cuando yo pienso en ellos, pienso como en mis amigos actores. Entonces, son esos como dos elementos y un poco eso es lo que representan. Son unas personas que llegan a visitar a la familia, pero son actores, entonces constantemente están actuando, ¿no? Y, y me interesaba, como es una película sobre la representación, era bastante importante como trabajar con actores en los que yo entendía su manera de representar. Y por último, que también que es como muy importante, y era un poco la primera escena que se me ocurrió, es que Paco, que actúa en varias de mis películas y es parte del grupo de teatro, también actúa en la serie de Narcos México. Y es toda esa escena que hace de que no tiene líneas en la primera temporada fue porque yo sabía que él actuaba en Narcos México, entonces vi la serie, pero la veía como en fast forward y cuando veía a Paco le paraba y no tenía líneas, y no tenía líneas. Entonces toda la primera temporada realmente no tiene líneas, entonces me parecía como gracioso saber que, como haber pasado todo este proceso de buscar líneas, porque tenía ganas de hacer eso, ¿no? Justamente como esa escena, como tener la escena en la que papá le dice, a ver, hazte una escena. Entonces dije, bueno, voy a buscar una escena que sí haga y la escribo en el guión, pero pues nunca encontré la escena en la que sí hacía. Entonces le dije, oye, Paco, ¿no tienes líneas? Me dijo, no, esta temporada no tengo, entonces era hasta más divertido hacer la escena. Y entonces eso está ligado a, como que no existiría toda esa escena si Paco nunca se me hubiera ocurrido esa escena si Paco no realmente en su vida actuar en Narcos y realmente no tuviera líneas en la primera temporada, ¿no? Eh, Divertidísima, por cierto, ¿eh? Esa escena es divertidísima. Muy Sí, hay buena. algo como absurdo Muy absurdo. de cómo funciona esa comedia, porque decías como lo del teatro del absurdo, lo que me interesa es lo cercano que es a la realidad el trato del absurdo. O sea, como que siempre pensamos que Beckett es una idea, o por ejemplo, Beckett, que es como muy lejano a cómo vivimos y a nuestra cotidianidad y que es como una especie de licencia abstracta en el teatro, pero al final de cuentas hay tantas partes de la vida que son tan así que a mí me divierte mucho lo del teatro del absurdo porque lo ves en la cotidianidad, o sea, de repente ves como ciertas escenas ocurriendo al lado de ti, nada más observando la vida y te das cuenta que la cotidianidad está llena de esas, de que no es una como imposición conceptual, sino que es realmente, está ligado a la realidad, ¿no? Entonces me divertía como en relación a la película me divertía mucho esa situación con Paco, que obviamente también había una tensión real porque mi intención para nada es como señalar a Paco y ni señalar a los directores que dirigen Narcos ni como a la gente específica, sino nada más como señalar un poco al sistema que hemos aceptado, ¿no? De representación, porque no es una cosa como de decir esta persona y esta persona tienen la culpa de cómo se representa en México, sino es una cosa de hemos adaptado un sistema de entendimiento de nuestros conflictos contemporáneos que quizá es problemático y nos tendremos que replantear, ¿no? No, totalmente. Oye, ¿y el 23 de junio se estrena la película ya en salas comerciales? ¿Ha tenido algunos screenings previos y cómo le ha ido? ¿Cómo ha sido recibida? Bien, ha sido extraño obviamente porque se estrenó en el Festival de Toronto, pero se estrenó en un momento que el festival es un festival, fue híbrido, entonces yo no fui al festival porque se estrenó ya hace un rato, o sea, fue en el otoño del 2020 y entonces está todo medio cerrado y nadie viajaba y eso, entonces fue como extraño la corrida comercial, digo, de festivales, pero estuvo en muchos festivales, estuvo en Morelia, ganó un premio en Morelia, pero yo no fui a ningún lado. Estuve como, entonces no he visto la película una sola vez en cines y fue porque en el pueblo donde vivo en el cine, la pasaron en el cine aquí y, y estuvo bueno verla, pero en general se ha visto mucho más en festivales, ha habido muchos como pases en festivales online y, y aunque sí fue a muchos festivales, no sé, bueno, es una época rara, ¿no? Para estrenar una película.
Bueno, ahora ya un poco menos quizá, pero sí, por 2 años yo no fui al cine y estrené una película, entonces fue extraño, yo qué sé. Te lo pregunto porque no es una película con un argumento lineal, no es una película que se vea mucho, este tipo de películas en el cine comercial mexicano. Entonces, bueno, a mí me encantó, pero ¿cómo crees que podrá ser recibida la película? Bueno, existe como es complicado obviamente porque ya de entrada hay un sistema de cómo se distribuyen las películas y los tiempos que se le dan a cierto tipo de películas que es difícil y no tengo ninguna ilusión de que la película, digamos, tenga una presencia en el cine comercial muy grande. Me interesa que se estrene para que haya gente que tenga la posibilidad, que hay gente que le interese ver. Supongo que en la Cineteca Nacional va a tener un poquito más peso y quizá espero más tiempo y más público que en otros sitios. Está bien que la pasen en centros comerciales y esas cosas, y es el tipo de conversaciones que tengo con los distribuidores de mis películas con los que he trabajado muchos años, que a mí me parece como gracioso que mis películas estén en un centro comercial porque en primera, nunca voy a ningún centro comercial, no sé, desde que soy adolescente no entro a un centro comercial, como que no son lugares como de por qué estaría yo aquí. Es como, somos como, los cineastas somos los únicos artistas que queremos presentar nuestras cosas en un centro comercial. Si yo le pregunto como a mis amigos músicos, actores o coreógrafos, como de, ¿por qué no presentas tu obra en un centro comercial? Te verían con cara de qué estás pensando, ¿no? Entonces también es raro como que, claro, como que uno entra al centro comercial con todas estas tiendas, todas esas cosas que no tienen nada que ver con lo que uno hace. Entonces es natural que no funcionen también este tipo de películas dentro de la cartelera comercial porque gran parte de los cines están en estos espacios que no tienen nada que ver con la vida de uno, las cosas que uno quiere hacer. Y por eso la Cineteca Nacional es tan importante y por eso sería importante que hubiera más espacios como la Cineteca Nacional afuera de Coyoacán, ¿no? O sea, como que existieran. Y hay muchos esfuerzos y hay pequeños cines. Entonces, también me interesa ver cómo se puede pasar esta película en lugares que no son generalmente lugares de cine. Por ejemplo, me acuerdo de haber ido a presentar mis películas hace varios años al Museo de la Ciudad en Querétaro, que tienen un teatro al lado y que, no sé, como espacios que son un poquito paralelos a las cadenas comerciales que de alguna manera están hechos para otro tipo de películas, ¿no? Pues te deseo toda la suerte del mundo, que a Fauna le vaya súper bien en todos lados, no nada más en estos circuitos culturales, sino en todos lados. Y te agradezco muchísimo esta entrevista, Nicolás Pereda. Enhorabuena por Fauna. Muchas gracias, Irma. Gracias por invitarme. Gracias, gracias y gracias a quienes vieron esta entrevista en el canal de YouTube de la revista Lee Más de Gandhi. Hasta pronto. Chao. Chao.